Hola, buenos días y sean bienvenidos todos a este devocional de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte correspondiente al martes 6 de febrero del año 2024. Ojalá hayan aprovechado para descansar y disfrutar con familia este último puente que tuvimos en este fin de semana. Es nuestro deseo y oración que estas palabras de esperanza sean de bendición para sus vidas. El domingo pasado vimos que el verdadero discípulo produce fruto. Vamos a ver varios aspectos de este modelo de discipulado en aspectos negativos y positivos durante esta semana. Hoy nos toca ver Mateo, el capítulo 7, versículo 15 al 20, un pasaje dentro del Sermón del Monte de nuestro Señor Jesucristo, que dice: Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Un profeta verdadero es un portavoz de Dios. Una persona comisionado por Dios que lleva el mensaje y la palabra de Dios a los hombres. Podemos concebir el falso profeta como alguien que se ha designado a sí mismo y como una persona que, aunque pretende proclamar la verdad de Dios, realmente proclama su propia mentira, intencional o no intencionalmente. Jesús hace la advertencia de que sus seguidores deben utilizar mucho discernimiento y no aceptar todo lo que se presenta como palabra de Dios. El énfasis es, por un lado, la apariencia, parecen ovejas, y por otro lado, la realidad. Vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, y no son fáciles de distinguir. Evidente, son falsos, hipócritas. Y es bien cierto que los escribas y fariseos de los tiempos de Jesús están incluidos en este contexto y advertencia. Sin embargo, en vista es claro que la descripción que nos da Jesús aquí le queda muy bien a otros también de aquellos tiempos como de nuestros tiempos. En realidad se aplica a todos los que con su influencia tienden a extraviar o causar tropiezo a los hijos de Dios, especialmente a quienes en una forma egoísta y maliciosa los hacen extraviar. Los evangelios, el libro de Hechos, las epístolas están llenos de ejemplos de falsos profetas y los hay, desafortunadamente, todavía hoy. Hay muchas variedades y grados de falsos profetas, pero lo que todos tienen en común es que engañan a sus oyentes, los desvían de la verdad. No importa si sea en forma intencional o no intencional. Lo importante, de acuerdo a esta advertencia de Jesús, es reconocerlos para evitarlos, ignorarlos, reconocerlos para señalarlos también. La intención destructiva de las operaciones de estos obradores o falsos obradores de maldad o falsos profetas es indicada por la palabra que Jesús usa para describirlos: lobos rapaces. Los lobos, con sus fuertes quijadas y su astucia, atacan, toman y matan su presa sin ninguna misericordia. El adjetivo rapaces aquí, en cuanto al carácter del falso profeta, es su codicia y crueldad y su engaño. La advertencia de Jesús contra los falsos profetas tiene vigencia, por lo tanto, ahora como cuando lo dijo en el Sermón del Monte. En la actualidad,
Las siguientes son algunas de las frases de batalla usadas por estos representantes modernos de los falsos profetas. Y dicen algunas de las expresiones: el cielo y el infierno son mitos. El Dios de amor no permitirá que alguno sufra un castigo eterno. Satanás es un mito. El pecado es solamente una enfermedad. Nada tiene que ver con culpa. Por lo tanto, líbrate del complejo de la culpabilidad, porque el individuo no es responsable por sus así llamados pecados. La culpa, dicen, si es que hay alguna, es de los padres o de la sociedad o algún trastorno. En muchas ocasiones, en muchas situaciones hoy, dicen estos falsos profetas, que lo que antes se llamaba pecado ya no lo es. Quizás esto es la nueva ética situacional. A través de toda su historia, la Iglesia de Jesús ha sido afectada por la entrada de tales falsos profetas. Algunas veces han hecho mucho daño para destrozar a la Iglesia. ¿Cómo pueden ser reconocidos para poder evitarlos, ignorarlos o señalarlos? Por sus frutos los conoceréis, dice la última parte del versículo 16. Cristo usó la analogía de la producción de fruta de las viñas y los árboles. Cada uno lleva su propio fruto. Si el árbol es malo, el fruto también lo es. Y si el árbol es bueno, también el fruto. El árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, de acuerdo a este texto. Esto yo creo que es una advertencia grave para aquellos que no están llevando buenos frutos, no pertenecen a Cristo. El buen fruto demuestra que el árbol del cual procede es un árbol sano. El fruto sin valor muestra que el árbol del cual cayó está enfermo, no es bueno. No puede ser de otro modo. Lo que el hombre es en su ser interno llega a expresarse exteriormente, especialmente en palabras, hechos y actitudes. Para poder reconocer ese fruto, por sus frutos los conoceréis, es necesario entender esta analogía. Tan cierto como es que no se recogen uvas, que entre comillas es un buen fruto, de los espinos, que nos pican y duelen, no es un buen fruto, ni higos, que son preciosos, de los cardos, otra versión dice eso, una necedad. Así de verdadero es lo que glorifica a Dios, no proviene de un falso profeta. En el idioma original, el sentido de árbol malo o de fruto malo es de algo podrido. Lo bueno del árbol es la luz interna que hay en él. Lo bueno del fruto es la santidad de la vida, en contraste con las obras de la carne y consecuente con el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué se quiere decir? ¿Qué significa este fruto? ¿Se refiere a lo que una persona enseña o cómo se comporta? Creo que es claro que incluye, obviamente, los que hablan o enseñan. Entre los frutos, creo que la calidad de la enseñanza, como dijo algún comentarista, tiene el primer lugar en este contexto. Al comparar diligentemente las Escrituras, es claro que las enseñanzas de que se presentan los falsos profetas generalmente no será difícil determinar. Por sus frutos lo conoceréis. Y podemos así discernir si es siervo de Dios o es siervo del diablo a través de sus palabras o mensaje. Si nos desvían, si nos llevan en contra de Dios, obviamente es un falso profeta. Tenemos que evaluar el mensaje de un predicador sobre las bases de las Sagradas Escrituras, no solamente nuestras opiniones. Y si su mensaje contradice el mensaje de Dios, sabemos quién tiene la razón y quién está equivocado. Tenemos que conocer sus frutos para distinguir entre los falsos profetas y los verdaderos mensajeros de Dios. Sus frutos son principalmente, como hemos dicho, las doctrinas que proclaman, pero no los éxitos externos que pueden alcanzar ellos. Riquezas, materiales, reputaciones, prestigio. Si alguien profetiza y sus predicaciones no se cumplen de acuerdo al Antiguo Testamento,
sabemos que es un falso profeta. La palabra fruto, sin embargo, generalmente incluye más que enseñanza. Es la forma usada en el Nuevo Testamento tanto por Juan el Bautista, por Jesús, por Pablo, que indica la vida también o conducta de una persona. Lucas 6:45 dice: el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El carácter se revela a sí mismo. El profeta falso podría engañar a la gente por un poco de tiempo y esconder su rostro verdadero tras una máscara de piadosas palabras y hechos. Sin embargo, esto no va a durar para siempre. Es difícil falsificar la virtud. El fruto mostrará el verdadero carácter del árbol tarde o temprano. Los falsos profetas, o en nuestros días los falsos maestros o pastores, llevan a las personas a través de la puerta ancha, por el camino ancho que lleva a la destrucción eterna. Por eso Jesús dice que tengamos cuidado de ellos. Eso implica que debemos reconocerlos y evitar que nos lleven por el mal camino. No será fácil reconocerlos a primera vista porque vienen vestidos como ovejas. En otras palabras, parecen inofensivos, como si fueran de los nuestros. Pueden ser cordiales, perfectamente, aparentemente sinceros. Inclusive puede ser que ellos mismos están convencidos por completo que están proclamando la verdad de Dios, basándose en la palabra de Dios. Y habrá quienes afirmen que han recibido revelaciones especiales del Señor, además de las verdaderas verdades de la Escritura que se revelan. Por otro lado, habrán otros, más fácil de reconocer, mentirosos y engañadores deliberados, que saben que no son honestos con sus oyentes, interesados solo en ganancias, enriquecimiento personal, que distorsionan la palabra de Dios para engañar en vez de iluminar, como los antiguos falsos profetas del Antiguo Testamento. Por eso Jesús dice que por dentro son lobos rapaces, sin tomar en cuenta su sinceridad, aparente intenciones. El resultado final de su enseñanza es que dañan y destruyen a las personas en vez de salvarlas. En vez de conducir a la gente por el camino estrecho a la vida eterna, los extravían, los desvían para que vayan por el camino ancho equivocado que lleva a la destrucción. Otra vez, no importa que sean amables, serviciales, caritativos, obras maravillosas que puedan hacer, ni tampoco si les dan de comer a los hambrientos, o atienden a los enfermos, o dan refugio a los desamparados, los de la calle. Todo eso es de poco valor si aquellos a quienes sirven terminan en el tormento eterno del infierno por su falso mensaje. Esto no significa que a los cristianos no nos debe interesar las necesidades físicas de las personas, pero les haremos mucho daño si no los encaminamos a Jesucristo, que es el único camino a la vida eterna. Después de todo, como dijo Jesús, ¿de qué le sirve a una persona ganar o recibir todo el mundo si pierde su alma? Las promesas de Dios siempre se cumplen. Si alguien le agrega algo a la palabra de Dios o le quita algo a la palabra de Dios, también podemos identificar a esa persona como un falso profeta. Y cualquiera que enseña algo contrario a la palabra de Dios es un falso profeta. Algunas de estas falsas enseñanzas no rechazan a Cristo como Salvador por sí mismas, pero cualquier enseñanza que rechaza alguna verdad de la Escritura socava la autoridad de la palabra de Dios y amenaza con dañar a los oyentes que ponen en práctica sus palabras. Por lo tanto, debemos hacer caso al consejo de Jesús: guardaos de los falsos profetas. Y para un mayor énfasis, Jesús repite esta afirmación 2 veces, en el versículo 16 y 20. Por sus frutos lo reconoceréis para poder guardarte de ellos. Como si dijera, cualquiera que sean, para que no seáis engañados y pueda uno seguir sirviendo a Dios y seguir creciendo.
La Iglesia de Jesucristo, en toda época, tanto el Nuevo Testamento como ahora, debe siempre estar en guardia contra aquellos que distorsionan la palabra de Dios para provecho propio. Ellos constituyen un verdadero peligro contra el cual los creyentes deben armarse. Cuidado con los falsos profetas. Vamos a ver. Padre, ayúdenos a reconocer las personas que nos influyen para bien de acuerdo a tus escrituras, como también reconocer a los falsos profetas vestidos de ovejas que nos influyen o no, para mal o nos desvíen de la verdad. Danos sabiduría y al mismo tiempo gracia en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra próxima transmisión virtual será mañana miércoles 7 de febrero a las 19:30, 7:30 de la noche, que también será nuestro servicio presencial de entre semana. Mañana damos inicio a una nueva serie de mensajes sobre nuestras emociones humanas e implicaciones espirituales. Recuerden, tenemos ministerio infantil el miércoles por la noche para aquellos que quieren venir con sus hijos de 5 a 12, creo que es la edad que podemos cuidar. Gracias por acompañarnos en este breve devocional de esta mañana. Nos vemos mañana en nuestro próximo devocional a las 9 de la mañana. Les esperamos. Sigan cuidándose como siempre. Que Dios los bendiga ricamente y que tengan un muy excelente día. Nos vemos.